Hola amigos de Contexto. Bueno, nosotros seguimos preguntándonos por qué después de la implementación del nuevo Código Procesal Penal en el 2011 siguen habiendo tantos presos preventivos en las cárceles y por qué el sistema completo no ha adelantado, siguen también mucha gente con muchas querellas en la calle. Hay mucho descontento en general, pero este programa específicamente quisiéramos saber la agilización de los procesos y los presos preventivos, porque un porcentaje muy grande de los presos que están en nuestras cárceles son presos preventivos que están, pues como quien dice, cumpliendo condena, ¿verdad? Sin que se le haya probado su culpabilidad. Y vuelvo a insistir en el punto de la agilización, porque precisamente esto influye en que estos presos estén ahí también, porque, bueno, es que parece que hay todavía lomas de expedientes y no dan abasto para que se cumplan los plazos establecidos, o no se quieren cumplir, no sé, no sabemos cuál es el caso en realidad. Pero para eso hemos invitado en esta ocasión al doctor Marino Elsevif, conocedor de pues las peculiaridades y cómo desmenuzar este sistema jurídico y principalmente este código anterior. Marino, bienvenido. Muchas gracias. Y el nuevo código procesal, ¿en qué ha ayudado? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Hay un dato muy sencillo que resume todo lo que está diciendo ahora Mónica. El promedio en América Latina, que no es ejemplo de sistemas judiciales ágiles, es de un 10 a un 15% de presos preventivos. En la República Dominicana es un 63%. Grave. Muy grave. El más alto de todos. El más alto. El más alto y el mayor hacinamiento. Sí. Además del hacinamiento. Además del hacinamiento. Claro. Pero mi pregunta va por la filosofía del derecho. Bueno que te haya traído el antiguo Código de Procedimiento Criminal, Aquí te lo que es el que se usaba, el nuevo Código Procesal Penal, el nuevo que está aquí, que está ahí, y el Código Procesal Penal alemán, que es el que... Este está comentado, fíjate. Tiene la jurisprudencia muy bueno, uno de los mejores. Pero el Código Procesal Penal alemán... El Código Procesal Penal alemán y el Código Penal, que es la etiología del nuevo código. Es decir, ya no tenemos la etiología francesa. No. Ahora es alemana. Pero fíjate, María, toda América Latina tiene ya este nuevo código y sin embargo en otros países no hay esa cantidad de presos preventivos. Yo le agradezco que ustedes me den la oportunidad de explicar esto. Sí, dale. Yo di 10 años clase de procedimiento penal y voy a tratar de hacerlo a través de este pequeño espacio. Sí. El sistema de abordaje al tribunal, el sistema de que un usuario se queje porque le ha ocurrido un daño penal, que han transgredido la norma penal, está realmente muy mal concebido en este nuevo código. ¿Por qué? Porque así como se habla de que el Ministerio Público tiene la dirección de la investigación, también le da una especie de arbitrariedad, porque es el único que puede hacer la investigación y porque no tiene ninguna norma de regulación como lo tenía el viejo Código Procesal, el viejo Código de Instrucción Criminal de Napoleón. ¿Tú puedes mencionar algunas de esas normas? Por ejemplo, cuando en el artículo 8 de este código se decía: el Ministerio Público tiene la facultad de investigar los crímenes, delitos y contravenciones. ¿Qué pasó con este código? Que se perdió el concepto tripartita del delito y todo se criminalizó. Y aquí, cuando yo decía eso, no se dieron... O sea, hubo una fanfarria de medios de comunicación que me fueron feroces y me insultaron de manera graciosa sin conocer el derecho. Mi maestro, especialmente Ramón Pina Acevedo, me dijo: déjalo, que ellos son los que van a sufrir en la justicia. ¿Qué pasó?
Cuando hay una transgresión de un choque, para que ustedes lo entiendan y los que nos están escuchando, una persona no tiene que ir donde un juez de instrucción en el viejo código. Simple y llanamente le daban una fianza y había una libertad prácticamente automática, pero garantizada, donde una compañía de seguro te garantizaba de que ese individuo iba a ir a la justicia y se iba a cumplir el debido proceso y pagaba una fianza y te conocían tu caso. Y ahora no se fija la fianza. No, ahora tú tienes que ir. El Ministerio Público te lleva donde un juez de instrucción. Se pierde un tiempo enorme, tú quedas preso 48 horas y entonces es que surge la posibilidad de que hasta te puedes dejar preso. ¿Y por qué? ¿Qué tiene supuestamente de ventaja esto? Porque se supone, los alemanes... Marino, déjame yo hacer una digresión ahí. Se supone que el precepto jurídico base es: usted es inocente hasta que se pruebe lo contrario. La presunción de inocencia, que prevé este mismo código, en el artículo 14. Sí, pero en la esencia del proceso, quienes hicieron el código iberoamericano a través de la OEA y tomaron como base este código alemán, lo que tienen es esa presunción alemana de que la gente puede cometer un crimen y que el Estado de Derecho tiene que estar por encima no de la libertad, sino del estado de seguridad de la nación. Sí. Y eso, en esencia, es lo que pasa en estos códigos. ¿Qué pasó? Cuando nosotros ejercíamos la profesión con el viejo código, decíamos ¿Por qué dicen que es más garantista este código? Por eso, porque por una parte, algunos creen que es más garantista. Y tiene razón por lo siguiente. En el viejo código de instrucción criminal, tú no podías a los 4 años terminar un proceso, porque tú estás sometido a la norma del Código Penal vigente que dice que para un crimen la prescripción son de 10 años. Sin embargo, en un crimen actual, si pasan 4 años, conforme al artículo, si mal no recuerdo, 370 de este código, a los 4 años comienza una investigación, no termina, hay una extinción de la acción pública. ¿A los 4 años? A los 4 años. Es decir, hay una prescripción adquisitiva. Sí. Antes eran 10. Sí. Entonces es una especie de garantía. Tú matas a alguien, se merenguea, como dicen aquí. Sí, te combinas con un fiscal del partido. A los 4 años ya no se hay. acabó. Pasó los 4 años del gobierno y tú estás en la calle. Y aquí nadie se dio cuenta. No se dio cuenta, no. No quisieron escucharme, porque nosotros lo decíamos. Pero peor aún. ¿Y qué se puede hacer? Cambiarlo. O sea que... hacer cambios, por ejemplo. El Código de Instrucción Criminal... Eso sí, no te han juzgado, por supuesto. Claro. Que ya entonces perimió. Claro. Hay una extinción, se llama. Sí. Este código le daba al juez de instrucción 60 días para la investigación. Y se dilataba muchísimo. Pero el código preveía que para tú dilatarte tenías que pedirle autorización a la Corte de Apelación y te daba solamente 45 días si tú justificabas eso. Como aquí no se cumple nada, entonces el código fue malo. No se cumplía el código. Ahora te dan 1 año. Ya tú 1 año y medio. Un año y medio con la nueva modificación que se hizo. 18 meses. Si a los 18 meses tú estás preso, claro, te tienen que poner en libertad. Sí, y tienen que poner una medida distinta. Si te descargan esos 18 meses, no paga. Pero no, porque el juez de instrucción no descarga. En esencia. El juicio, digo. En el juicio de fondo es diferente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo internacional importante. En España acaban de poner en libertad al expresidente del Barcelona, del equipo de Barcelona, y duró 613 días preso. Y ahora le dijeron que no era culpable, pero él tuvo 613 días preso preventivo. Sí. Casi 2 años. ¿Me estás entendiendo? Claro. Entonces, el tema no es ese, porque aquí le gusta mucho españolizar, chilenizar, colombianizar, peruanizar, etc. No. Es aquí. Nosotros tenemos un sistema que le hemos dado una atribución al Ministerio Público que es de horca y cuchillo. ¿Por qué? Porque si tú vas con una queja donde el Ministerio Público le dice, fulano me mató a fulano, yo sospecho de él,
Si él no lo pone dentro de la acusación, se quedó fuera. ¿Por qué? Pero ya no es el fiscal el que investiga, sino el juez. No, el juez no investiga. El juez solamente regula la investigación del fiscal. La investigación la hace el fiscal. Nada más. En el antiguo código, el juez sí juzgaba. Y el juez incluso moderaba el accionar del Ministerio Público, porque tú, como ciudadano, como querellante, te podías poner en queja frente al fiscal y hacer tu propia queja frente al juez de instrucción. Ya no se puede, porque el Ministerio Público tiene el poder absoluto, que es lo que se llama el manejo de la acción pública, y tiene lo que dicen los que somos entendidos en esta materia, para que la gente lo entienda, el monopolio de la acción pública. O sea que tanto... Que si un fiscal no te juzga, tú te quedas fuera. O sea que tanto puede ser aprovechado para descargar culpables como para dilatar para llevar gente presa y hacerle daño. El proceso y hacerle porque tiene una arbitrariedad extrema. Entonces, ¿cuál es la garantía que decían que este es un código garantista? Bueno, lo que pasa es que aquí hubo una parafernaria y este código fue parte de la ejecución de organismos internacionales. La OEA. La OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario, condicionaron la existencia de ese código en América Latina hasta para los préstamos. ¿Y por qué? Eso no tiene madre. Bueno, pero entonces, ¿cuál es el interés de estos organismos? Con el fin de tener en Iberoamérica una sola, diríamos, normativa jurídica. ¿Y en Estados Unidos usa ese? No. Ellos tienen su código federal y su precedente. Pero en Haití, que está ahí al lado, no tienen el código nuestro. Pero que sea uno, pero que sea uno que funcione, entonces. ¿Perdón? Que sea uno, pero que sea uno que funcione. Pero ¿por qué en los países de Latinoamérica no hay esa cantidad de presos preventivos? Bueno, primero porque existe una organización judicial más independiente. Fíjate el tema en Perú. Claro. Sí. Como los fiscales peruanos tienen una identidad con respecto a la acusación, importa poco quien caiga. Incluso creo que se han ido de más. Porque este código que nosotros tenemos y que ellos tienen dice que un hombre de 65 años no puede estar preso en una cárcel. Sí. Y pedirle que vaya a la cárcel es un exceso del Ministerio Público. Por eso que te digo, pero como tienen la arbitrariedad y no son moderados, tienen ese problema. Y otra cosa, el presidente Joaquín Balaguer, a través de la inteligencia de un hombre muy talentoso que era don Polibio Díaz, yo recuerdo cuando hice mi tesis sobre el habeas corpus, que me orientó mi maestro, el licenciado Héctor Sánchez Morcelo. Y una de las cosas que me hizo buscar fue el origen de la ley. La ley del habeas corpus viene de la ocupación norteamericana y fue un decreto ley. Y es hasta cierto punto vergonzoso decir que la soldadesca norteamericana tuviera un concepto de libertad diferente al que nosotros tenemos hoy en este momento. Hemos condicionado al habeas corpus a que exista una orden de un juez que tenga a ese individuo preso para que no se conozca el recurso de habeas corpus. Lo mismo que hizo el presidente Balaguer en el año de 1967 con la ley 160, que impidió el habeas corpus a las personas que tenían una acusación ante el juez de instrucción. Y hemos repetido eso, el Partido de la Liberación Dominicana, los liberales de este país, los seguidores de Juan Bosch, le coartaron a los ciudadanos el recurso de habeas corpus. Entonces, ya no hay, no se puede hacer recurso de habeas corpus, porque desde que inmediatamente tú llegas... No de derecho. De derecho no hay. ¿De derecho? Sí, ¿por qué? Porque tú tienes una situación muy, pero muy difícil. Nosotros no nos podemos comparar con el sur. Yo viví en el exilio en el sur, sobre todo en Uruguay, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Perú, en Venezuela. Yo tuve la oportunidad de conocer, por ejemplo, al doctor González Tamayo, que fue uno de los autores del Código Penal venezolano, un hombre brillante, extraordinario, con quien tuve la oportunidad de conversar infinitas veces, y me dedicó su Código Penal que había elaborado para Venezuela en ese entonces. En el sur no existía recurso de apelación. Nosotros ya lo teníamos. Cuando ellos se plantean el recurso de apelación ahora con este nuevo código, ellos no tenían eso. ¿Pero y cómo no van a tener? No lo tenían porque tenían el código canónico el español
canónico todavía, que lo habían incrustado con los italianos, y sobre esa base no existía doble grado de jurisdicción. Por eso para ellos este código es un avance, pero nosotros teníamos recursos de apelación. Nosotros teníamos el habeas corpus y lo que hemos hecho es cooptado con este nuevo código. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos me gustaría que tú abundaras más, específicamente, no que abundaras, ¿qué fue lo que se hizo? Que tú dices que el habeas corpus ahora mismo no funciona. No es funcional. Después de la pausa. La prisión preventiva es una medida cautelar que afecta el derecho de la libertad personal durante un lapso prolongado de tiempo, la cual solo procederá cuando las demás medidas que establece el Código Procesal Penal fueran insuficientes y así se impide una posible fuga. Los presos preventivos en este país generalmente tienen como un proceso de dilación en tiempo y espacio. Yo tengo un criterio personal, quizás los demás abogados no piensen como yo, pero desde mi óptica, desde mi punto de vista, hay una especie de debilidad gerencial en la administración de justicia. Esa debilidad gerencial se expresa toda vez que, aún habiendo la herramienta que está establecida en la norma procesal penal de cómo el juez debe limitar a las partes en un proceso, a veces se le va de la mano al juez esa situación. Según las estadísticas del sistema penitenciario dominicano, el 65% de los presos están en condiciones preventivos, lo que indica estar por encima del promedio de los países de Latinoamérica, que es de entre un 10 y un 15%, lo que posiciona a la República Dominicana como el país que más presos tiene por juzgar. Yo te puedo poner un ejemplo. En la provincia de Santo Domingo, en el caso de donde hubo un homicidio en contra de un usuario, de un cliente del sistema, ese caso tuvo 15 audiencias en preliminar, y eso es insólito que pueda pasar. Cada parte juega su rol, ya en el proceso de la fase de juicio y en la fase preparatoria, juega su rol. Muchas veces esa táctica dilatoria, muchas veces la llevan a cabo la defensa, en otras ocasiones la llevan aparte, la lleva muchas veces el Ministerio Público, porque quizá le conviene, y cada parte juega su rol. Uno de los problemas más preocupantes para los imputados en el proceso de prisión preventiva es el calvario y la odisea que viven sus familiares en algunas ocasiones, debido a los reenvíos constantes de las causas. Tal es el caso de Joel Ramírez de los Santos, a quien en el 2013 se le impuso 3 meses como medida de coerción y aún sigue sin sentenciar. Ellos también, los familiares del herido, también saben que fue su hijo, que fue ese muchacho que lo hizo. Entonces, el muchacho es amenazado por su papá, el agredido, y no quiere darle la libertad al hijo mío. Yo no sé qué es lo que ellos quieren. Bueno, yo le digo que ese muchacho no es culpable de eso. Y le hago un llamado al Procurador Fiscal de la República, que venga o mande a alguien a investigar, porque las autoridades de Atomayor son abusadores y no nos respaldan a la juventud. Que mande una comisión, porque ese muchacho ya tiene 1 año y 6 meses preso individualmente. Y el que hizo su hecho, que lo pague. Está a mi alcance que me han informado, este muchacho no es sabedor de este caso, porque fue como yo le dije a la jueza Aura Díaz, digo, ¿qué sería de que yo haya ido peleando? Porque si yo haya ido peleando, ya yo lo que tengo que echarme a un lado y dejarlo que se maten, porque dan para acá uno para allá y otro para acá y decir que yo fui de lo que me metí en eso. Entonces estos son casos que las autoridades deben de investigar de a fondo quién hizo el hecho. Para el jurista Fabián Melo, esto denota una gravísima crisis en el sistema penal en cuanto a la poca celeridad con la cual se está conociendo los procesos. La ley establece 3 meses de prisión preventiva. Hay una modalidad de establecer 1 año de prisión preventiva, pero el año es para el proceso, es decir, usted está en prisión preventiva, la prisión no puede durar más de 3 meses. Si usted excede una prisión de 1 año, entonces se produce lo que se conoce como el cese. Dentro de los espíritus del Código Procesal Penal prevé que el proceso tenga un principio de justicia pronta o rápida, pero muchas veces esos son asuntos normales de la práctica o de la mala práctica
en un proceso judicial y en este caso un proceso penal. Con el fin de disminuir el gran número de presos preventivos en el país, la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Prisiones iniciaron un plan piloto para trasladar los internos a los tribunales del Palacio para dar una sentencia definitiva. Juanina, Objetivo. Bien, amigos, continuamos con este programa sobre el proceso penal en la República Dominicana y en particular el grave problema que enfrentan la sociedad y en particular los internos, como se les podría llamar, del sistema penitenciario, de que casi 2/3 partes de ellos son preventivos. Ahí decía en este reportaje uno de los abogados que hablaba que lo que estipula, y esto es una pregunta que le hago a Marino, lo que estipula el código actual, el código ¿cómo se procesal llama? penal. Procesal penal, es 3 meses de prisión preventiva y 1 año para la investigación. Correcto. Pero aquí se ha tomado 1 año de prisión 1 año y preventiva hasta 18 y, meses de Claro, prisión. ¿Por claro. qué? Lo que pasa es que el sistema prevé que cada 3 meses Hay que tú revisar. puedes revisar la medida Y puede llegar hasta 18 y meses. puede llegar hasta 18 conforme a la última variación que se hizo con la ley 10 del año 2015, que se amplió el plazo, que eran de 1 Casos año, se complejos. pasó a 18 meses. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este código trae un tema muy bonito, artístico, límites razonables, porque son muy bonitos para hablar pendejadas. Entonces, el límite razonable que le ponen a la investigación es del 1 año y medio, como ustedes bien dicen, pero cada 3 meses tiene que revisarse. O sea, es una revisión Si obligatoria. al año y medio no tienen todavía un expediente, Ok, entonces ¿qué pasa? Lo sueltan. lo tienen que poner en al libertad interno. y ponerle o una presentación periódica o una garantía financiera o ponerle El grillete. los grilletes, que son carísimos y que es para una sociedad de ricos. Que lo tiene que pagar el propio porque hay que interno. pagarlo el propio interesado, etcétera, etcétera. Lo que pasa es lo siguiente, no nos podemos engañar. ¿Dónde es que se hace mayor justicia en este país? En un furgón. En un furgón, señores. En la provincia de Santo Domingo, que es donde hay mayor incidencia Mayor población. de crímenes y mayor población por consecuencia, donde se celebra en un furgón. Así que no hay Esto es la palacio. justicia de furgón. No hay un Palacio de Justicia. No, ¿qué Palacio de Justicia? O sea, se celebran Las en, medidas Que no de hay Palacio de coerción Justicia. se presentan en un furgón o sea, creado se por... hacen en un furgón de eso. Un de esos furgón, furgón dos furgones, normal. uno arriba de otro. Que tú te pones a defender ahí, yo que he ido muchas veces, tú corres riesgo a veces de decir cosas que no te atreves porque tú estás muy próximo al individuo que estás acusando Claro. o al individuo que le dio la Y puñalada. no hay un plan de hacer un Palacio de Justicia. Sí hay un plan, pero eso lo han hecho 50,000 veces. Han inaugurado, van y le dan un Picasso, una cosa de esa. Pero eso es chercha. Podrían haber hecho eso, hasta como los testigos de Jehová, que buscan un solar, abren una carpa grandísima, le ponen aire acondicionado, empiezan a rezar ahí adentro. Pero es verdad. Bueno, hagan lo mismo, denle un poco de señorío Claro. a la justicia. Claro. Falta un poco de inventiva, Sí. un poco de creatividad, y tienen muchísimos años en eso. Desde hace más de 15 años tiene ese furgón en funcionamiento por el concepto clasista, elitista y excluyente de esta sociedad. Porque para esa gente, como eran de segunda, que sigan presos y que se lo lleve el diablo, porque ese es el concepto. Entonces, tenemos una justicia aquí en la capital, la justicia del Rey Arturo. Vete a ver las audiencias de Odebrecht, donde se celebran unas audiencias que parecen ser patriarcales y propias de imperios. Entonces, vete allí, cruza al otro lado del río Osama y vete al furgón para que tú veas cómo tratan al pobre y al jodido de esta sociedad. Porque para eso no hay justicia, que se lo lleve el diablo, porque esta justicia es para 10 o 20 familias que usufructúan este país desde el nacimiento de la República.
Ese es mi concepto. Marino, básicamente, señálanos esos puntos que dices que permiten que estos presos continúen en la cárcel versus al Código Penal anterior. Perfecto. Que se supone Te voy a explicar lo siguiente. Tú me hablabas de algo que es un instrumento para los abogados discutir. Sí. El artículo 381 habla de la misma ley de habeas corpus, porque son fascinantes, ellos son unos copistas muy buenos. Pero entonces le introducen un cependant, como dicen los franceses. Sí, sin embargo, no procede el habeas corpus cuando existen recursos ordinarios o pueda solicitar la revisión de las medidas de coerción. Limitó inmediatamente el recurso de habeas corpus. ¿Por qué? Porque en el recurso de habeas corpus, el Ministerio Público estaba en orfandad y tenía que ponerse a la defensiva frente al abogado. Porque el abogado le pregunta en favor de su cliente cuáles son los indicios graves, serios y concordantes que usted tiene para tener ese ciudadano preso. ¿Dónde está? Entonces ahora le llaman, porque son unos artistas y viven inventando disparates y palabras altisonantes que no son cónsonas con nuestra idiosincrasia. Totalmente de acuerdo, que nadie entiende. Sí, la cintila probatoria. La cintila probatoria. ¿Qué es eso? Para los indicios graves, serios y concordantes que hacen presumir la culpabilidad de un individuo. Pero un grupo de talentosos y sabichosos, sí, entonces ellos trajeron eso de allá, de Rosario, de la Argentina. La cintila probatoria. Entonces con eso yo creo que sabe mucho derecho. Mientras tanto el que está preso está jodido. Está preso preventivo y un grupo de talentosos hablando disparate en los medios de comunicación y en muchísimas organizaciones. Una pregunta sobre esto. ¿Qué diferencia hay entre un habeas corpus y una medida de amparo? Bueno, lo que pasa es que... Un recurso de amparo. Fíjate. En casos así. Cuando yo hice mi tesis, qué bueno que me pregunta eso, yo leí a un señor que se llamaba, un maestro del derecho, que me enseñó a leer, Ramón Pina Acevedo, que se llamaba Fitzsamudio. Fitzsamudio es el que escribe originalmente sobre el recurso de amparo, que se da por la arbitrariedad administrativa de los funcionarios públicos que no te hacen caso cuando tú les requieres un servicio, especialmente en la administración. Denegación de justicia. Exacto. Denegación de atribución administrativa. Ahí comenzó el tema. Entonces, después eso fue extendido al amparo del individuo que, conocedor, por ejemplo, del derecho de propiedad, para ponerte algo más sencillo, que no sea complicado. Yo tengo un certificado de título, soy el dueño de mi casa, de mi propiedad, y veo un individuo que quiere hacerse con lo mío. Entonces yo le pido un amparo al tribunal, porque yo tengo un legítimo derecho en virtud del artículo 51 y 52 de la Constitución, que me da un amparo porque yo tengo un derecho fundamental, que es el derecho de propiedad. Entonces, así surgen los amparos dentro del proceso, ya sea administrativamente y tal vez en el área penal, pero muy pocas veces, porque el amparo está muy derivado de las actuaciones administrativas de los funcionarios públicos. Por ejemplo, un pensionado, se quedan con su dinero, tiene una pensión legítima y no se la pagan, se la están dando a otro, como pasa muchas veces, y yo tengo que hacer ese tipo de gestión. Tú vas al departamento, no te hacen caso, porque son pobres y no lo tratan, no lo atienden. Entonces tú haces un amparo y le dices, pero ven acá, yo tengo este derecho, y el Tribunal Superior Administrativo te ampara y le dice a ese funcionario, mire, entréguele su dinero, que ese señor le corresponde. Y por ahí está entonces ese devenir. Otro aspecto es el siguiente. Cuando tú tienes la oportunidad de contestar en un recurso de habeas corpus, o sea, cuando tú le quitas esa limitación, los fiscales y jueces se sienten en la obligación de trabajar más y dar explicaciones. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar sometido al arbitrio de un funcionario público que sea tu amigo o tu enemigo. Tú sabes lo difícil ahora mismo que es para cualquier profesional del derecho tener un enemigo en la fiscalía. Claro. Eso es un peligro extraordinario. Porque amén de que son capaces de cualquier tipo de porfía,
de cualquier tipo de arbitrariedad y de reñir contra la ley, entonces está el ego personal. Si tú dices algo de un funcionario de esto, se sienten dueños del país. En el viejo código no pasaba esto. Ustedes no tenían por qué. Porque tú tenías dentro del código la posibilidad del habeas corpus. Sí. Y tenía dentro del código los artículos 180 y 181 del código que decían que cuando el Ministerio Público no hace o no toma acción pública en contra de una persona que tú le has puesto una querella, entonces tú puedes constituirte en queja y llevarlo directamente al juez. Fíjate. Y ya eso no se puede. Yo le puse una querella a Domínguez Brito, junto con el doctor Ramón Pina Acevedo y otros distinguidos abogados, porque tenía una nominilla en la Procuraduría General de la República. ¿Qué hicieron con eso? No le hicieron caso. Están por encima del bien y mal. El habeas corpus es presentarte ante una autoridad inmediatamente. El habeas corpus es un viejo instrumento que utilizaron los ingleses. Traedme el cuerpo. Sí. La denuncia, fulano de tal está preso indebidamente. Tráeme el cuerpo. Tráeme a la persona aquí. Y dile al carcelero que diga quién lo entró preso, por qué está preso. Y bajo ese predicamento, ¿cuáles son los indicios que dicen que son suficientes para que este hombre esté preso? O sea, se juzga dos cosas. Una, si el funcionario que lo hizo preso es competente. Tú sabes que aquí muchas veces los gobernadores toman el derecho y cogen preso a la gente. Trácalo. La política trujillista. Y segundo, ¿cuáles son los indicios? ¿Qué hace que ese individuo se presuma que es culpable? Vuelve a leer lo que ahora condiciona, el condicionamiento. El 381, ajá. Sí. Al final dice, no procede el habeas corpus. ¿Qué dice desde el principio? Procedencia. Toda persona privada o cohibida en su libertad, sin las debidas formalidades de ley, o que se viere inminentemente amenazada de serlo, tiene derecho a petición suya o de cualquier persona a su nombre, a un mandamiento de habeas corpus, con el fin de que el juez o tribunal decida sin demora sobre la legalidad de la medida de privación de libertad o de tal amenaza. Entonces, sepan. No procede el habeas corpus cuando existan recursos ordinarios o puedan solicitarse la revisión de las medidas de coerción. Lo que le puso el licenciado Polibio Díaz a ese mismo artículo cuando dijo no procede el habeas corpus. La ley 17, ¿no? La ley 160. No procede el habeas corpus cuando hay un juez de instrucción apoderado. Y claro, punto. ¿y entonces? Entonces, ¿qué pasó también en este nuevo código? Y que la gente, los estudiosos del derecho tienen que aprender. En la misma ley te pusieron la trampa. Te pusieron la trampa, pero otra. Tú sabes que las jurisdicciones, o sea... Eso habría que eliminarse, esa coletilla. No, eso hay que quitarlo. Eso es contrario a la Constitución. No, además, contrario a lo que se plantea. Eso lo puede anular el Tribunal Constitucional. Podríamos discutirlo. No se ha planteado todavía. Tenemos que irnos a la pausa, pero quiero antes de irnos decir que es el único abogado que he oído diciendo que toda esa terminología del derecho es para que la gente no lo entienda. Cosa que todos los que no somos abogados lo decimos. Qué bueno, Marino, que coincidimos, que un abogado coincide con esto. La cintila probatoria. Volvemos, señores. ¿Qué opinión tiene usted, señor Rodríguez, sobre este fallo? Sé que no puede opinar sobre el fondo, por supuesto, de la medida jurídica, pero sobre el accionar del Poder Judicial frente al pedido de la Fiscalía. Bueno, el Poder Judicial, como tercero imparcial, resuelve las peticiones de las partes en un proceso penal. En este caso, el fiscal Juárez Atoche ha formulado un requerimiento de prisión preventiva para que se varíe la comparecencia por prisión preventiva del señor Humala y de la señora Heredia. El juez Carguancho ha cumplido con señalar la fecha. Se ha realizado una audiencia durante 2 días. En el primer día ha escuchado la fundamentación del pedido del fiscal, también ha escuchado a los abogados de la defensa y el día de ayer
ha dado lectura o ha explicado oralmente el contenido de su decisión y como sabemos ha declarado procedente el requerimiento de prisión preventiva, que como también lo vengo diciendo es una prisión preventiva provisional, no es una prisión definitiva. Una prisión definitiva solamente se ordena cuando se emite una sentencia condenatoria firme, que en este caso todavía no ocurre porque ni siquiera existe acusación fiscal. Por tanto, es una medida provisional y como hemos escuchado, la defensa ha interpuesto recursos de apelación. El juez tiene que admitir o no ese recurso, concederlo o no, y si lo concede, recién va el incidente, el cuadernillo, a una sala de apelaciones de la Sala Penal Nacional. También, ¿qué sala es? No lo sabemos por ahora porque es una distribución aleatoria, o sea, al azar. Se podría ir a la sala A o a la sala B, pero eso ya se verá en su momento. Pero sí lo que tengo que decir, cuando se trata de prisiones preventivas, son casos de urgencia que se les da prioridad respecto a los trámites de otros procesos que estén pendientes. Bien, amigos, continuamos en este último segmento con el amigo Marino del CEBIF sobre el tema de el Código procesal penal y las lagunas que tiene en cuanto a el excesivo número de presos preventivos que existe. Y lo hablábamos en la pausa, la esencia de todo esto es todo sistema jurídico entiende que el estado natural del hombre, de la mujer, del ser humano es la libertad. Claro. Y que la excepción es la prisión. Claro. Cuando no hay una sentencia definitiva. Entonces aquí se ha invertido. Todo. Ahora la norma es la prisión preventiva, supuestamente, claro. Y tú tienes 2/3, no la mitad, 2/3 de la población carcelaria en prisión sin sentencia, inclusive pasando plazos, sí. Y la libertad se considera como una sinvergüencería y una barbaridad. Sí, no, la justicia se vendió cuando te ponen en libertad. Pero más allá de eso, yo creo que el problema es el tiempo que pasan. O sea, además de que, claro, que si no eres acusado, se supone que eres inocente, pero además de eso, no es que vas a pasar... No, aún con la acusación. No es que... Aún con la acusación. Sí, porque no se ha juzgado. Pero no, espera lo que te digo es que déjame explicarte algo. Déjame darte un ejemplo. Déjame darte un ejemplo del ejercicio profesional. La prensa juega un papel extraordinario. Sí, sí. Y aquí hay comunicadores que tienen una incidencia de meter preso a la gente, dicho sea de paso. Sí, sí. Y de criminalizar, a quien ellos quieran. Pero la justicia es diferente, ¿no? Ahora eso en el tribunal se lleva de otra manera. Cuando una persona la detienen, aquí dieron un decreto que no se podía exponer en los medios de comunicación. Por eso lo hacen con los ricos. Los pobres de aquí lo llevan así amarrado. Y míralo, aquí está el ladrón. Y a veces ese que llevan no tiene nada que ver con eso. Y tú ves la gente... Por ejemplo, una vez yo vi... Pero se han llevado a muchísimos otros que también... No, pero que te lo ponen, sean de cualquiera. Bueno, pero a todos hay un decreto que dice que no se puede hacer. Lo ponen a todos. ¿Me entiendes? Pero por lo regular no lo ponen. Aquí hay muchos crímenes que no salen. Bueno, claro. Que no y que publican. También pagan. Y muchísimo. Hay gente que se echa crímenes por otro. Y deja que pasen 2 o 3 días. Ven, échate la culpa que yo te voy a llevar sobre todos los accidentes. Buscan un chofer para que se criminalice. Pero... eso lo puede ver siempre el tribunal, porque la gente comete errores ahí adentro. Y no es lo mismo cuando tú le dices, sí, yo me voy a echar la culpa, que cuando te va a decir, son 10 años. Cuando la gente ve que son 10 años, dice, no, espérate, que fue el que me dijo. Sí, claro. Y ahí comienzan las cosas diferentes. Cuando un abogado le pregunta, ¿a qué hora fue el accidente? El individuo dice, a las 4 de la tarde. Ajá. ¿Y estaba oscuro? Sí, estaba oscuro. Ay, a las 4 de la tarde está oscuro aquí en Montecristi. Ahí tú de una vez le coges la mentira. Sí. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué pasa en el fondo? Como nosotros hemos perdido el principio de que la libertad es la regla y la excepción es estar preso, y como la convivencia jurídica se ha dado al traste de que lo primero es estar preso y luego que se investigue, la acusación surge después. Cuando una persona, la policía y un fiscal lo hacen preso, no está acusado, está
preventivo de una acusación que puede ser cierta o no. Claro, porque si no, no se juzgara. Tiene que ver el criterio de objetividad del Ministerio Público, que no lo tienen. Entonces, ¿qué resulta en el fondo? Tenemos un código que dicen que es garantista y ha degenerado en la esencia de la práctica en un código que es realmente retrógrado. ¿Pero por qué, Marino? Si en otros países de Latinoamérica, tú sí por los operadores del sistema. Entonces, a eso es que voy. Los operadores del sistema son peores que el código. Y además, porque hemos cambiado el concepto tripartita del delito, porque hemos criminalizado todo, hasta las contravenciones, porque tenemos un juez de instrucción que sirve de parapeto a los fiscales para llevarle la cintila probatoria, que son los indicios graves, serios y concordantes, los destellos de luz. Ya el señor Julio Ortega buscó lo que significa ya busqué en el código. Pero tú no puedes decir indicios serios con... No, pero aquí no se puede decir, pero yo soy un viejo si lo digo así. Hay que decir, para ponerme al día, el ayornamiento, la puesta al día, cintila probatoria, sí, es los talentosos de ahora. Pero es lo mismo. Lo mismo. Marino, ¿qué queda en nuestro derecho penal y nuestro derecho en general de la vieja estructura francesa? Bueno, en definitiva, lo que pasa en el viejo, lo que pasa es que hemos perdido lo que es la doctrina en el derecho penal. Nos hemos subsumido, para usar también otro término de estos muchachos jóvenes, nos hemos subsumido en este nuevo código. Y este nuevo código entonces nos atrae a que las formas son más importantes que los conceptos de fondo. Y cuando tú vas al tribunal, tú lo que le preguntas al fiscal es, ¿dónde está la prueba que usted tiene? ¿En qué usted fundamenta esta acusación? Pero no se puede hacer así, sino tú tienes que decirle, en base al artículo 169 del Código Procesal Penal, usted sabe que la prueba tiene que ser legítima, legal, bien adquirida y tiene que estar sobre la base de la buena actuación del fiscal. Usted no fue ese día a la hora que le dieron el permiso, el juez de instrucción no le autorizó a ir a esa casa y hay muchísimos delincuentes que salen por errores de humanos, de los fiscales, cuando firman, cuando hacen, que van a buscar un delincuente. Pero peor. Se ha complicado mucho el asunto. Sí, por las formas. Pero peor. A veces los jueces de instrucción no le dan la actuación a la policía que tiene la investigación y le tiene un fiscal en su casa ya que tienen en su destacamento. Y pierden el tiempo y se le van los delincuentes porque no le dan la autorización debida por problemas de forma. Que mucho pasa ahora en el tema de las escuchas de teléfono. Yo creo que deberíamos de hacer otro programa enfocando esa parte, claro, de cómo la falta de presentación de pruebas que ya ahora se exigen el Código Procesal Penal también. No solamente hay personas inocentes presas en prisión preventiva y muy larga que no se juzgan, sino también que los delincuentes se van. Marino Becerril queda designado consultor jurídico de este programa. Pero de tuyo. Honorífico. Tuyo. Y honorífico. Señores, volvemos en la próxima ocasión. Gracias, Marino. Encantadísimo. Hasta pronto.